Hola, soy Eva González Ortega, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Salamanca. Como sabéis, el feedback es un elemento esencial de cualquier evaluación en el ámbito educativo y, por lo tanto, también en la enseñanza bilingüe. Por ello, en esta presentación abordaremos cómo se entiende el feedback hoy en día, las principales características y ventajas de un feedback efectivo, las decisiones más destacables que debemos tomar a la hora de planificarlo, algunas estrategias de feedback que podemos emplear en el aula y algunas sugerencias de instrumentos que pueden resultarnos de utilidad. Hasta llegar a su definición actual, el concepto de feedback ha ido enriqueciéndose. Tradicionalmente se creía que el docente debía limitarse a informar sobre el rendimiento de sus estudiantes, mientras ellos adoptaban un mero papel pasivo. Sin embargo, en los últimos tiempos, el feedback ha pasado a entenderse como un diálogo del que son responsables tanto el docente como su alumnado, y en el que se comparten interpretaciones y se aclaran significados de forma bidireccional para profundizar en el sentido de una tarea bien hecha. Hoy en día, por lo tanto, el docente se entiende como un guía que ayuda de forma sostenible al estudiante a aprovechar al máximo el feedback y a desarrollar su capacidad de autorregulación para la toma de decisiones, convirtiéndose así en un aprendiz cada vez más autónomo. Según la perspectiva de docentes, estudiantes y expertos, un feedback efectivo está basado en criterios de evaluación explícitos que ayudan al estudiante a centrar su esfuerzo en los aspectos más relevantes de una tarea. No se limita a un momento puntual, sino que se hace un seguimiento continuo del estudiante, atendiendo tanto al producto como al proceso de trabajo seguido. Es participado, porque permite al estudiante generar feedback sobre su propio desempeño y el de sus iguales, aumentando de esta manera su motivación y comprensión. Resulta constructivo porque se refiere de forma justificada tanto a las debilidades de una tarea como también a sus fortalezas, aportando sugerencias de mejora. Un feedback efectivo es cualitativo porque se basa en comentarios y no solo en una nota, y específico porque evita comentarios vagos y demasiado generales, como por ejemplo very good o it's not enough. Es también conciso, pero suficiente en detalle porque incluye de forma breve y precisa lo relevante para los objetivos de aprendizaje. Se encuentra estructurado en aspectos generales y específicos, usa un lenguaje sencillo y comprensible y adopta un tono afectuoso y amable, haciendo que el estudiante se sienta valorado y apoyado. Se centra de manera realista en los aspectos que el estudiante puede controlar, evitando su frustración. También resulta estimulante, variado, interesante y, por supuesto, se realiza de forma ajustada y adaptada a las características y necesidades personales del estudiante. Bien, a la hora de planificar las estrategias de feedback, conviene tomar decisiones sobre diversos aspectos. El primero de ello, ¿cuánto feedback se va a generar? Bien, no es útil ni viable abordar todos los aspectos de una tarea. Es mejor priorizar 2 o 3, dependiendo de las metas de aprendizaje, como por ejemplo la argumentación y la creatividad. ¿Cómo se va a generar ese feedback? Es aconsejable combinar diferentes modalidades para atender a la diversidad del alumnado en el aula, por ejemplo, oral, escrito, visual, usar pistas, preguntas, etc. ¿Cuándo se va a generar? En este sentido, es recomendable combinar feedback diferido, más apropiado para aprendizajes complejos que requieren planificación y reflexión, con feedback inmediato sobre errores simples, como por ejemplo faltas de ortografía. ¿Y a quién va a ir dirigido el feedback? Podemos generar un feedback individual que permita detectar dificultades y crear planes de mejora personalizados, o un feedback grupal que ayude a identificar aspectos comunes a mejorar y también a compartir estrategias usadas por distintos estudiantes. Además, cabe plantearnos quiénes generarán el feedback, existiendo diversas opciones como la heteroevaluación por parte del docente u otros agentes externos, por ejemplo un tribunal o familiares, la autoevaluación del propio estudiante o la coevaluación entre compañeros o iguales. Estas dos últimas modalidades facilitan que el alumnado entienda mejor los criterios de evaluación al tiempo que estimulan su pensamiento crítico. Por otra parte, podemos emplear diferentes estrategias de feedback, atendiendo a su diferente propósito. Por ejemplo, podemos plantear preguntas para que el estudiante reflexione y revise su desempeño en una tarea, de forma que sea consciente de sus fortalezas y debilidades y también de sus procesos y estrategias de aprendizaje. Tenemos la opción de describir el trabajo del estudiante para generar así evidencias de aprendizaje y relacionarlas con los objetivos y criterios de evaluación establecidos. Otra opción es valorar los logros del estudiante, tratando de explicitar cuánto y cómo ha avanzado con respecto a desempeños anteriores, de manera que promovamos su autoestima y su motivación. Otra alternativa es ofrecer sugerencias claras, precisas y que resulten útiles para el estudiante. Todo ello con el objetivo de reducir la brecha existente entre el estado inicial y los objetivos de aprendizaje planteados.
Por último, otra estrategia es ofrecer andamiaje como manera de apoyar y acompañar al estudiante en su camino desde el punto de partida a su meta de aprendizaje. Algunos de los instrumentos que podemos usar para generar feedback son los siguientes. Por un lado, podemos recurrir a cuestionarios de preguntas abiertas. Por ejemplo, "What do I need to complete the task?". O también a checklists, con afirmaciones que nos ayuden a comprobar si el alumno está cumpliendo o siguiendo de forma correcta una serie de características o pasos de una tarea, indicando para ello, por ejemplo, la presencia o ausencia, la frecuencia o la cantidad, always, sometimes, a lot, a little, etc. También pueden resultar útiles las rúbricas, que explicitan distintos criterios de evaluación, los posibles niveles de logro en cada uno de esos criterios, average, good, very good, etc., las características del desempeño para cada uno de esos niveles y su ponderación de cara al cálculo de la nota final. Los protocolos o consignas también pueden ayudar a guiar ese diálogo con el estudiante o entre estudiantes. Un ejemplo de ello es la escalera de retroalimentación, que plantea una secuencia breve de 4 pasos. Primer paso, clarificar ideas y aclarar dudas. Segundo paso, valorar lo que gusta de forma específica y razonada. Tercero, expresar inquietudes y preocupaciones. Y por último, hacer sugerencias de mejora. Los ejemplos de tareas bien y mal realizadas también ayudan al estudiante a visualizar y a comprender lo que se espera que haga y lo que no es suficiente o adecuado. Por su parte, los diarios de comentarios y reflexiones permiten registrar el feedback del docente y del propio estudiante para orientar la toma de decisiones. Los debates grupales sirven para contraponer diferentes puntos de vista, argumentos y reflexiones sobre la calidad de una tarea. Y por último, los portafolios posibilitan recopilar y ordenar de forma cronológica las tareas y reflexiones del estudiante. En conclusión, generar feedback no es meramente identificar errores, corregir y puntuar. Actualmente se concibe como un diálogo a través del cual el estudiante, de forma proactiva y por supuesto con el acompañamiento del docente, intercambia ideas, preguntas y reflexiones para construir de este modo su conocimiento e ir ganando progresivamente autonomía de cara al abordaje de futuros aprendizajes. Muchas gracias por vuestra atención.